Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Has escuchado este himno? Bueno, si has estado en la iglesia de por lo menos un año, seguramente que sí, porque es un himno clásico que con frecuencia lo cantamos en la iglesia de Cristo. Y seguramente lo has escuchado. Y la verdad es que es un himno bonito que nos da gozo, nos da esperanza. Y hoy te quiero invitar a que conozcas la historia detrás de este himno que muchas veces has cantado quizás sin tener una idea clara de dónde viene este himno. Hoy te invito a ver este video. Vamos a ver. Historia de los himnos cristianos. Cuando allá se pase lista, James Milton Black nació el 19 de agosto de 1856 en South Hill, New York. Aprendió desde pequeño a cantar y a tocar el órgano. Alrededor de 1881 se trasladó a Williamsport, Pensilvania, donde se dedicó al servicio cristiano en la Iglesia Metodista Episcopal. Enseñaba música entre semana, dirigía el servicio de canto y era maestro de escuela dominical y líder juvenil en su tiempo libre. También editó varios himnarios. Un día, mientras pasaba por un callejón de uno de los sectores más pobres de Williamsport, se encontró a una niña pequeña de unos 14 años de edad, sentada en la puerta de una casa que estaba prácticamente en ruinas. Al parecer, su padre y su madre eran adictos a la bebida. James le preguntó si le gustaría ir a la escuela dominical, a lo cual ella respondió: «Sí, me gustaría ir, pero...». En ese momento bajó la mirada a su ropa y zapatos rotos. James entendió, y al día siguiente le llevó un vestido nuevo, zapatos y un sombrero. Con sus ropas limpias, la niña llamada Bessie empezó a asistir a todas las reuniones los domingos. En una de las clases dominicales, cuando James pasaba lista y todos contestaban diciendo un versículo, al llamar a Bessie no obtuvo respuesta, a pesar de llamarla por más de una ocasión. Dos cosas atormentaban la mente de James en ese día. En su mente resonaban las preguntas: ¿qué tal que esta niña nunca más responda? ¿Y si fallece? Al salir de la escuela dominical fue a buscar a la niña a su casa y la encontró muy enferma. Llamó a un médico y le pagó para que la examinara. El desalentador dictamen médico fue neumonía. Cuando James llegó a casa, acongojado se sentó en el piano de su casa y compuso el himno «Cuando allá se pase lista». A los 10 días, Bessie respondió al llamado de su Señor y partió al hogar celestial. Pero el himno que su vida y enfermedad inspiró ha vivido en los corazones de millones de cristianos en todo el mundo. Bueno, la verdad es que es una historia bonita y conmovedora. Y es una historia que por lo menos nos enseña a ser fieles a Dios, a estar siempre en las reuniones de la iglesia. De hecho, es un mandamiento también que lo encontramos en Hebreos 10:25, donde dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ya había esa fea costumbre desde el primer siglo de no congregarse, pero es un mandamiento. Entonces, por lo menos aprendemos eso de esta niña que estaba fiel a los servicios de la iglesia. Y pensando en el contexto bíblico, pues estaba pensando en que exactamente no existe un contexto o un concepto de tal cual de que allá en el cielo se pasará lista. Quizá no exista exactamente eso en la Biblia, pero estaba recordando yo, por ejemplo, Mateo 25, en el gran juicio final, en el juicio de las naciones, donde el Señor Jesús aparta a los cabritos de las ovejas. Y bueno, seguramente en ese proceso de apartar, quizá mencione los nombres
En este caso, los cabritos y las ovejas obviamente representan personas. Y quizá en ese entonces, en ese momento, Jesús nos llame por nuestro nombre. Pero aunque el texto no lo dice. Y estaba pensando también que efectivamente el Señor sí nos llama por nuestro nombre. De hecho, en Juan capítulo 10, versículo 3, de hecho casi todo el capítulo ahí habla de Jesús en su carácter de pastor. Y dice en el versículo 3 que a sus ovejas llama por nombre. De modo que el Señor ciertamente sí nos llama por nuestro nombre. Así que sí concuerda este himno con la Biblia, que en este caso vamos a ser llamados por nombre. Y hay otra referencia en Apocalipsis 20, en el versículo 12, donde dice: vi los muertos grandes y pequeños delante del trono de Dios, y están ahí para ser juzgados, y fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, y los muertos fueron juzgados según las obras que estaban escritas en ese libro. Y en el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, es el libro especial que se abrió en el versículo 12, ese libro especial dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De modo que sí están inscritos nuestros nombres en los libros de Dios, pero sin embargo el que no está inscrito en el libro de la vida va a tener un final realmente desastroso. Así que el mensaje con el que nos podríamos quedar con esto es que debemos esforzarnos, debemos de procurar, como dice el apóstol Pablo en 2 a Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. De modo que sí debemos de procurar con toda diligencia, es decir, con todo nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestros recursos, debemos de esforzarnos para estar inscritos en el libro de la vida, y cuando Dios nos llame por nuestro nombre, no tener nada de qué avergonzarnos, sino que las palabras que nos diga el Señor, que sean palabras de bendición como las de Mateo 25. Qué bello, qué precioso sería que el Señor nos dijera: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué palabras tan preciosas nos diría el Señor en esa ocasión, y seguramente que nos va a llamar por nuestro nombre. Así que pues este himno tiene obviamente su base en la palabra de Dios. Y repito, aunque quizá no esté exactamente el concepto de un pase de lista, pero sí nuestros nombres están en los libros de Dios. Pero vamos a procurar estar en el libro especial, que es el libro de la vida, porque si no están nuestros nombres en ese libro, el final, como decía, va a ser catastrófico, terrible. De modo que entonces vamos a procurar estar inscritos en ese libro. Y deseo que sigas cantando este himno ahora con ese pensamiento, y sobre todo con el esfuerzo de estar siendo fiel a Dios, para llegado el momento el Señor pronuncie tu nombre y además te reciba con una bendición. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínate que el Señor te diga eso y además te reciba con un abrazo. Qué bello sería. Así que, hermanos y amigos, pues vamos a seguir adelante fieles a Dios. Deseo que el Señor les bendiga de todo corazón. Hasta pronto.